El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen Pérez y qué bueno que nos volvemos a encontrar en este estudio de la Palabra de Dios. ¿Qué les parece si me acompañan a orar antes de iniciar? Amén. Amante Padre y Dios, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor, a poner por obra todo lo que vamos a aprender hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el estudio para hoy lleva por título Nuestra esperanza está en Dios. Continuamos con el estudio del libro del profeta Ezequiel y veíamos la semana pasada que estábamos hablando de restauración. Restauración se refiere a reparar defectos, también se refiere a modificar algo para llevarlo a su forma o estado original o a su forma anterior. En el estudio de hoy vamos a hablar de esperanza. La esperanza nos habla de confianza en que se realice algo que nosotros queremos o deseamos. La verdad central para este estudio dice así: frente al desánimo del pueblo de Israel, Dios les da la visión de la restauración personal y nacional. Sabrán que es Dios quien ha hecho este milagro. Esa es la verdad central. Pero para nosotros entender un poco mejor lo que vamos a hablar hoy, vamos a ver más bien el fondo histórico en el que se desarrolló todo esto. Dice: Israel, la nación, quedaba como muerta, sin esperanza alguna. Y esta visión mostraba que aún podría tener nueva vida por el Espíritu de Dios. Esta visión le mostraba que en Dios ellos tenían esperanza. Vamos a leer inmediatamente en el capítulo 37, los versos del 1 al 6. Y yo voy a estar leyendo en Reina Valera 1960. Amén. La palabra ya está bendecida porque es palabra de Dios. Y dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Eso es el profeta hablando. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Vemos en este capítulo 37 de Ezequiel que trata de la restauración política de Israel ya muerta. Y vemos también que aquí se van a reunir las 12 tribus, es decir, Judá e Israel. Recordemos que las 12 tribus se habían separado y se llamaban Reino del Norte, Reino del Sur. Se separaron 10 que eran Israel y 2 que entonces venían a ser Judá, pero esas eran las 12 tribus. Ese era el fruto de la promesa que Dios le había dado a Abraham, y Dios no quería que ellos estuvieran separados. Dios los quería juntos, porque ese era todo junto. Israel y Judá son pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces esta visión predice que los dos reinos se unirían bajo una misma cabeza. Pero debo mencionar que esta lectura, es decir, el capítulo 37, los versos del 1 al 14, constituye la lectura de los profetas para la Pascua y el sábado en la sinagoga. O sea, el pueblo lee esto en la sinagoga el sábado y también para la Pascua. Si volvemos, ¿verdad?, al pasaje, quise dejar ese dato por ahí.
Si volvemos al pasaje que hemos leído, recordemos que fue una visión lo que tuvo Ezequiel. No fue que literalmente él se encontraba en un valle con huesos secos, sino que una visión. Pero piense en esto, imagínese ver algo como esto, todos estos huesos secos, sin carne, eso que pudo ver el profeta. Imagínese que usted pudiera tener, que Dios le mostrara algo así. Definitivamente, aunque sea una visión, debió ser muy impresionante para él. Esos huesos que veía el profeta, que el Señor le mostraba en esta visión, representaba a la nación de Israel. Y aunque este pasaje no nos enseña específicamente una resurrección general de la muerte, como lo podemos leer en Isaías o en Daniel, esto sí se refiere a la resurrección de Israel como nación. Pero todos estos huesos parecían representar un campo de batalla sangriento. La nación había sido destruida totalmente por un ejército invasor. Recordemos que ellos habían sido llevados a Babilonia y la ciudad había sido destruida completamente. Humanamente hablando, nosotros sabemos que era imposible que esos huesos pudieran volver a la vida, pero sabemos que para Dios todo es posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Cuando nuestra fe, hermano, está enfocada en el Señor, los milagros ocurren. Esta visión que tuvo el profeta es un símbolo de nuestra fe como cristianos. Nosotros sabemos que un día Cristo, como de la misma manera que Cristo resucitó de los muertos, nosotros vamos a resucitar con un cuerpo transformado, pero nosotros sabemos que Dios puede hacerlo. El versículo, al final, los versos 5 y 6, dice que el Espíritu Santo entraría en esos huesos y les daría vida. El Espíritu de Dios era el que se apoderaba de los profetas y les daba palabra para su pueblo. Vamos a continuar con la lectura y vamos a ver los versículos del 7 al 10 del mismo capítulo 37 de Ezequiel. Continúo leyendo en Reina Valera 1960. Dice así: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, y como me había mandado, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Lo primero que vemos es que el profeta obedeció el mandato de Dios. Obedeció porque parecía algo hasta fuera de lo normal, ¿no? Podemos decir que eso pudiera suceder, pero él profetizó. Lo primero que hizo fue que obedeció. Él hizo según le mandó el Señor. Y cuando esto pasa, vemos que lo primero es un ruido y un temblor. Y cuando yo leía eso decía, wow, y pensaba en el hecho de que cuando se activa el poder de Dios, hermanos, cuando se activa el poder sobrenatural de Dios, hay señales y hasta la naturaleza se estremece. Y recordemos que era una visión, ¿verdad? Pero en la vida real pasa así también. Cuando se activa el poder sobrenatural de Dios, hay señales y hasta la naturaleza se estremece. El Espíritu le dio vida a los cuerpos. Primero, por la palabra, se llenaron de tendones y de músculo y de piel, y todavía estaban como muertos. Ellos eran cuerpos sin vida, pero cuando el Espíritu viene sobre ellos, entonces es que cobran vida. Fíjense que el Señor le dice al profeta: profetiza, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y cuando el profeta pronuncia la palabra que el espíritu, es que entonces el espíritu llena los cuerpos que tienen vida. El Espíritu de Dios, hermanos, es el que
nos da vida a nosotros. Recordemos que cuando Dios crea al hombre en el huerto del Edén, lo hizo del barro. Pero, ¿qué fue lo que el Señor hizo para que entonces viniera a ser un ser viviente? Dice que sopló aliento de vida. Entonces, bien dice, se puede leer en la palabra cuando dice que el Señor sopló y entonces el hombre fue un ser viviente, porque es el Espíritu el que nos da vida a nosotros. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu fue el que levantó a Jesucristo de los muertos, como nosotros leemos en Romanos 8:11, que dice que el Espíritu fue quien levantó a Cristo de los muertos. Así mismo, un día, y de esa misma manera en que Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar y seremos levantados y en las nubes recibiremos al Señor y estaremos para siempre con Él. Sin la cobertura del Espíritu Santo, nosotros somos unos muertos en vida. Sin la cobertura del Espíritu Santo, nosotros venimos a ser así como un maniquí, como un muñeco, podemos decir, sin vida. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, entonces pasamos de muerte a vida. Pero ¿de qué manera yo puedo tener el Espíritu Santo en mi vida? La única manera que nosotros tenemos es recibiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, confesando nuestros pecados y recibiendo al Señor. Ahí entonces nosotros pasamos de muerte a vida. Amén. Y yo le pregunto a usted que me está mirando ahora, ¿usted tomó la decisión ya? ¿Ya usted es parte de ese cuerpo de Cristo? Si no ha tomado la decisión, yo voy a hacer una oración para que usted la repita. Y si usted la repite, usted va a comenzar a ser parte del pueblo de Dios. Amén. Y va a pasar de muerte a vida. Repita después de mí: Señor Jesús, te confieso que soy un pecador. Te pido, Señor, que me perdones. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga y more en mí y que yo pueda servirte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, confesó que es pecador, le pidió al Señor que sea su Señor y Salvador y que venga a salvarlo, entonces ya usted es parte del pueblo de Dios. Bienvenido a esta familia. Si hizo la oración, pues lo invito a que nos acompañe como iglesia. Somos la Congregación Cristiana Puerta Abierta. Nuestros horarios de culto van a aparecer, igualmente el WhatsApp. Si hizo la oración, llame a alguien, escriba ese WhatsApp y dijo que usted oró y recibió al Señor. Y le invito a que venga y se congregue con nosotros. Amén. Entonces, para concluir, recordemos que Dios es el único que puede darnos vida, vida en abundancia. Cuando nosotros no tenemos al Señor, somos como muertos en vida. Somos así como esos huesos que veía el profeta Ezequiel. Pero cuando nosotros recibimos al Señor, entonces pasamos a ser hijos de Dios y tenemos esperanza de vida y de vida eterna. Pues gracias hasta quedarse hasta aquí. Será hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.